Bueno, yo soy Enrique, fui profesor de editor y le conocí pues, en 2017 más o menos, tuvo varios años conmigo y con algunos de los compañeros que están aquí. Luego le daremos paso al editor, Sí, para que hable un poquito de la editorial. Y bueno, yo lo había pensado esto casi más que la presentación de un libro, ¿no? Que siempre es el evento, pero en estas primeras ocasiones a mí me parece casi más interesante una presentación del autor, porque claro, vosotros le conoceréis en el mejor de los casos como amigo, familiar o compañero de la escuela, pero muchas veces no se conoce al autor, ¿no? ¿Te acuerdas que fueras el Arturo Pérez o el Carlos Ruiz o alguno de estos? Que ya, pues, o hablas del libro, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Sí. Como Umbral, ¿no? Que el hombre, claro, ¿de qué va a hablar si no es de su libro? Evidentemente, vamos a comentar el libro y creo que es interesante que lo compren y que lo lean, ¿no? Es el objetivo final de todo eso, ¿no? sí. No, espero que aparte de la amistad y de otros vínculos que nos unen, pues también os genere curiosidad, ¿no? para leerlo y que luego me transmitáis vuestras sensaciones y vuestro feedback, a ver si realmente cumplo con las expectativas que haya podido crear. Claro, porque es que en realidad muchas veces conocemos a la persona, pero luego nos sorprende mucho cuando lo leemos, ¿no? Normalmente no conocemos a la persona, o sea, hay tantos libros y muchas veces por fortuna incluso, ¿no? Que no los conozcamos. Pero yo creo que en este caso es al revés, ¿no? Cuando tenemos un amigo, un conocido, alguien cercano y descubrimos esta nueva faceta, ¿no? ¿Quién es, no? ¿Quién es escribiendo? Entonces, bueno, yo justamente quería empezar un poco por ahí, ¿no? ¿A ti qué te llevó? Por suerte hemos mantenido una amistad y nos conocemos, y hemos hablado bastante más allá de lo meramente literario o escrituril, ¿no? Pero realmente yo tampoco sé qué es lo que te llevó un día a apuntarte a un curso de escritura, si habías escrito más cosas antes y tal, porque también son las inquietudes que tiene muchas veces la gente, ¿no? Cuando piensa sí. en esto. Que me ha gustado la escritura, me ha gustado, como se dice, desde siempre, desde que era pequeño me gustaba escribir cosas, pero nunca lo había abordado desde un punto de vista creativo, sino más emocional, ¿no? Cuando eres joven, esas emociones que tienes. Ese vómito, vulgar ahí tú. Exactamente. Entonces, eso lo tenía ahí desde hacía muchos años. Pero sí que llegó un momento en que eso que escribía se me quedaba como corto, que yo quería escribir más cosas, o quería expresar más cosas, además solo de lo que me surgiera en ese momento. Y entonces empecé a investigar un poco, ¿y dónde puedo aprender un poco a mostrar eso que yo quiero escribir, eso cómo quiero comunicarme, ¿no? Y entonces fue cuando encontré los cursos de la escuela de relato y ahí me bauticé. Yo creo que ahí ya, como escritor, siempre hablamos de escritores y todos hablamos de los escritores que hemos visto en las librerías, que conocemos por los medios y tal, pero claro, escritores son desde mucho antes, somos desde mucho antes escritores, ¿no? Aquí tengo compañeros, compañeras que llevamos mucho tiempo escribiendo, que somos escritores, que hayamos publicado o no, bueno, pues llegará o no llegará, depende de cada uno lo que quiera. Y yo en aquel momento lo único que buscaba era pues, encontrarme como escritor, qué es lo que quería escribir, qué era eso, cómo manejarlo y tal. Y la verdad, y por eso te he pedido a ti que vinieras a este evento, porque pues, para mí fue todo un descubrimiento, o sea, fue todo una revolución. Yo empecé y ya lo dices tú, hace 7 años o cosas así que empecé aquel primer curso y desde entonces, o sea, no he parado. He hecho el máster de profesorado de escritura, bueno, posgrado, ahora sí. Estás terminando el máster de narrativa. Correcto. Te enganchaste, pero bien. Sí, pero aparte me ha servido mucho esa parte de formación, que es verdad que muchas veces pensamos que el escritor es escritor porque sí, porque le gusta escribir y escribe fenomenal.
bueno, hay otra parte también que es importante y es técnica, ¿no? saber cómo manejar ciertas cosas, conocer ciertas cosas que a lo mejor no conoces, porque simplemente tu idea pues no abarca todo. Puedes conocer muchas más cosas y te puede enriquecer muchísimo la escritura. Yo creo que es lo que ha hecho Enrique como profe en aquellos primeros cursos, como estímulo, sin ninguna duda, para arrancar, y luego todo lo que he ido aprendiendo con compañeros, con compañeras, con otros cursos. Y todo eso ha ido desembocando en esto, porque aquí hay relatos que yo creo que los empecé a escribir, sí, te lo iba a comentar, que a ti te sonarán de esto me suena esta historia de algo. Sí, o títulos, tendrás unos títulos claro, sí, curiosos que se te quedan ahí. Y además, de hecho, me sorprendió cuando te conocí, o sea, tenías la falta de técnica y de control pues, habitual cuando uno se apunta a cualquier curso de lo que sea, pero las ideas que tenías, ¿no? Evidentemente se te quedaban grandes porque te faltaba todavía un poco de técnica, pero claro, es que las ideas estaban ahí, eras como muy imaginativo, y yo creo que ahí es de las cosas que mola de este libro, ¿no? Las ideas que tiene, además variadas, y bueno, has ido puliendo esa capacidad, como siempre, ¿no? De poder transmitir lo que uno tiene en la cabeza a un texto, ¿no? Para que lo lean los demás. Pues yo siempre digo que en las escuelas en realidad lo que enseñamos es a escribir para los demás. Porque para uno, pues eso, a lo mejor empiezas escribiendo desde chavalino, desde adolescente cuando te atormentan las cosas y estás escribiendo. Pero es un salto cuando empiezas a escribir a los demás, me van a entender y voy a conseguir lo que quiero. Es delicado. De ahí venía también la siguiente pregunta, ¿no? Que hay quien dice que un escritor es una persona con un problema sin resolver, ¿no? Y yo creo que eso es un poco todo, pero bueno, el escritor como que vuelve al tema a ver si lo resuelve a base de dar el tostón con sus novelas. Sí, sí. ¿Cuáles son tus inquietudes, ¿no? ¿Cuáles son tus... Tengo muchos problemas, bueno, muchos sí, problemas, porque... todos los que te conocemos. No, es verdad, porque sí que cuando hay personas que me conocen personalmente, fuera del ámbito de la escritura, familiares o amigos, cuando han tenido la ocasión de leer alguno de mis textos, se han sorprendido mucho de que lo que escribo no se corresponde con esa imagen que se han creado de mí, que soy una persona jovial, habladora, no sé, que me relaciono bien con la gente, y sin embargo, pues ya lo veréis, pero que lo veáis, los relatos están llenos de gente con problemas, con heridas que arrastran de mucho tiempo. No, que somos otros los que escribimos, pues digo que a ti te conocen una faceta, ¿no? Conocen un editor, pero aquí leyéndote tienen la ocasión de descubrir otro, ¿no? Sí, sí. Pero al final no has contestado tampoco a la pregunta, ¿eh? No, pero no. ¿Cuál era la pregunta exactamente? ¿Cuáles son tus obsesiones, tus temas recurrentes o a lo que tú crees que después, para que ya llevas años escribiendo, sobre todo de una forma un poco más en serio, habrás visto, ¿no? Que hay temas que vuelven y hay temas sin ninguna duda, o historias que al final acaban siempre dando vueltas, ¿no? Mucho a las relaciones de parejas, o a las relaciones padres-hijos, o sea, relaciones muy cercanas que están siempre muy llenas de huecos, de espacios vacíos, muy llenas de soledad, incluso dentro de una misma pareja que se lleva bien, siempre acabo viendo esos agujeros negros que circulan por en medio de toda esa relación, por las relaciones de padres e hijos, o con el paso del tiempo, ¿no? Como también por mis circunstancias, pues como he visto a lo mejor a mis padres, ¿no? Y cómo eso ha afectado mi forma de verles o mi forma de apreciar lo que teníamos alrededor. Eso sale mucho también en mis textos porque es algo que lo tengo o lo vivo mucho, ¿no? Yo creo que aunque empiece con una historia que habla de un chaval que se encuentra con un antiguo amigo del cole, pues al final empieza a rascar y resulta que ahí había una historia en la que hubo un problema con el padre, con el hijo, y siempre acaban saliendo esos problemas de soledad, esos problemas
de no entender el paso del tiempo, ¿no? Está claro del que acceso a la muerte está ahí al nuestras final también, ¿no? obsesiones y nuestros problemas también evolucionan y cambian. Cuando eres adolescente la muerte es una cosa abstracta, ¿no? Que no existe. Pero luego, abriendo la luz a final de túnel, dices, bueno, igual voy a escribir de esto. Sí, me va afectando ya. Pero está bien, ¿no? Si quieres, no lo sé, para que os hagáis un poquito, acercarnos un poco a lo que es el libro en sí. Leer algún fragmento. Leer o ver ponemos sí, la presentación, ¿la ponemos ahora? Sí, sí, de hecho es que se ha acabado sola. No, se ha apagado. Aquí tendría que... Arriba la ves, arriba a la izquierda. Ahí. Yo creo que se ha cansado. Ha estado sonando y tal, y luego aquí ya ha sacado los títulos y todo, ¿eh? Como de los Estoy poniendo fin de la presentación. Sí, ha pasado entera. Y entonces Sí. no vale. Sí, ha pasado. No me da que se va a quedar ahí la No me da cuenta. Entonces, a lo mejor ya lo habéis visto, ya no sé para qué ya No, no, sí, pero ahora ya. Tú abúrreles. A ver, ya aburro. ¿Cómo se Es público contigo, no puedes ¿Cómo llamar andas? nada, así que mira, buena suerte, no haber venido. No sé por qué no sale la siguiente. Claro, yo y no me he dado cuenta que pasaba. He visto que se ha apagado y pensaba que se había apagado porque se había cansado. Ya, antes en los ensayos generales no se acababa, se acababa la música. Ahí arranca. En la siguiente, yo creo, dale. Ahí sí. Como la música es familiar, literalmente hablando, vamos Sí, efectivamente. a tu hija, tu yerno, ¿no? Por ahí metido. Bueno, yo creo que es muy interesante, a los que escriben les encanta, yo creo, o nos encanta, cuando habla un autor, sobre todo consagrado, de estos que tiene mucho dinero y muchos libros, cuál es su proceso, ¿no? ¿Cuál es su proceso? Pero yo creo que también mola de cualquiera persona, y especialmente una que está arrancando de ella, que ya lleva unos años, pero todavía está en ese comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a lo que te ayuda a escribir? ¿Qué es lo que te ayuda a desbloquearte? Un poco cuál es tu proceso, ¿no? Pues sí que yo creo que he evolucionado mucho porque al principio me atenía mucho a la idea de la que me había surgido la historia. Algo que había visto o algo que había vivido con alguien, de pronto se me quedaba como enroscado en la cabeza y me iba generando una historia. Pero luego me fui dando cuenta que si solo me atenía a eso, me atascaba mucho con las historias, no llegaba a contar más historias que las 4 que me salían, ¿no? Y entonces yo creo que he ido aprendiendo y ahora, y de hecho creo que también, como decías antes, la variedad de ocurrencias que tengo, que tú siempre me decías que tenía muchas locuras, vienen también por pescar las ideas desde multitud de sitios, desde las cosas que veo o las cosas que siento, desde una idea abstracta que de pronto recurre, me la encuentro cada 2 por 3, yo qué sé, pues como hablábamos antes, de lo mal que sabemos llevar el paso del tiempo, ¿no? Pues a lo mejor tengo ese concepto, esa idea abstracta del paso del tiempo y antes era incapaz de ponerme a escribir una historia con una idea tan abstracta como esa, ¿no? Y sin embargo, ahora he aprendido que arrancando de ahí también puedo llegar a escribir la historia que yo quería. Al igual que otras veces lo que me ha llevado a escribirla es precisamente que he visto una imagen, pues a lo mejor de un anciano que ha tenido un problema y me ha llevado a esa historia. Y puede que acabe escribiendo la misma historia desde una idea o desde una vivencia. O sea que creo que estoy muy abierto a cualquier cosa. Me gusta mucho anotarme las cosas y tal porque soy muy malo. Se te van ocurriendo. Sí, y se me escapan con muchísima facilidad y luego de pronto me quedo, pero ¿qué era esto que estaba
decidido porque era súper bueno, porque me encantaba, porque me habían removido las tripas por 20 cosas y de pronto se me había olvidado. Como no lo pesque y me lo baje a una nota o algo, a lo mejor son 4 palabras, pero ya que lo tenga, sí, para que me lo vuelva a revivir de alguna manera. O sea que no tengo un método muy concreto. Sí, porque yo creo que ha terminado, ¿no? O sea, bueno, era un poco también la presentación, no sé si los títulos de los relatos os dicen algo o cómo lo veis, y las frases que, bueno, pues que se han sacado por ahí alguna que otra también para que pudierais como una cata, ¿no? ver un poquito la idea de cómo o por dónde escribo las cosas. Bueno, un problema que tiene, yo creo que no solo los escritores, sino cualquiera que se enfrente al hecho creativo, es el tema del bloqueo, ¿no? El tema de qué cuernos cuento ahora o qué cuernos hago ahora, ¿no? Y eso lo malo es que pasa desde el principio y también al final, ¿no? Puede pasar en cualquier momento de tu historia como creador. ¿Te has enfrentado a eso y es algo que te pasa y que tienes que superar? Sí, nunca he llegado al extremo ni me he tirado por la ventana, pero... Bueno, es un barco, no pasa nada, pues tiene varias veces. Pero sí, es habitual, quiero decir, bloqueo, no sé si lo puedo entender como bloqueo absoluto, porque al final he encontrado la manera de salir de ahí, que muchas veces la manera de salir de ahí ha sido decir, pues este lo tiro a la basura y ya empezaré por otro. O sea, que eso al principio y en los que escribo nos cuesta mucho, y ahora la verdad es que no me cuesta tanto, ahora soy muy despegado. Bueno, al principio tienes un relato, tienes que tirar el relato, ¿no? Porque tienes 50 y dices, pues tío, este que es una mierda, y no pasa nada, te das cuenta de que no sangras ni ocurre nada grave. No, pero está guay, ¿no? Es verdad que te enfrentas a ese proceso y hay que salir de ahí. Entonces, que como tú eres un tipo, yo te tengo por tu eso, muy imaginativo y muy eso, de muchas ideas, digo, igual nunca se bloquea, igual tiene de sobra en la mochila. No, si las ideas, el problema, creo yo, o para mí, del bloqueo, no es que no tenga una idea, sino es que ¿cómo lo hago con esa idea? ¿Cómo la transformo en un texto? Que muchas veces tengo una idea, va a estar buenísima, y te pones y... No me parece nada y tal, y empiezo si era buenísima y tal, y te agobias. Sí. Y te agobias porque de pronto eso que parecía que iba a ser algo súper genial, iba a quedar la leche, pues te vas dando cuenta que no hay manera, y entonces, bueno, pues, o lo aparco o a veces directamente. O sea, tirar es curioso que no tiro tanto, porque al final lo dejo ahí. Y de hecho en este libro me ha pasado que cuando me volví a plantear, yo en un momento tenía ya una colección de relatos y tenía la intención de ver si los podía publicar, y bueno, pues anduve dando vueltas por editoriales y tal, y acabé dejándolo ahí en un cajoncillo porque no lo conseguí. Sin embargo, pues bueno, el verano pasado volví a retomarlo y cambié muchas cosas y retomé ideas que tenía de otros momentos, porque claro, cómo escribimos también va cambiando con el tiempo, y yo ahora mismo, claro, si me preguntaras, y estas historias son la leche, están fenomenal, pero si escribiera esa misma historia, ahora la escribiría distinto, seguro, ¿no? Sí, entonces, ni la escribiría porque tampoco te conmueve. Porque ahora no te toca igual que me tocaba antes, entonces lo de tirar, no tiro tanto, pero quiero decir que lo aparco, ¿no? y eso pues me lleva a otra, y siempre de momento toco madera y suelo tener, no sé si la suerte o los recursos o lo que sea, para que me surjan ideas para escribir cosas. Sí, al final yo creo que eso, que más que tener muchas ideas o que sean muy buenas, es tener la capacidad de llevarlas adelante. Eso es lo realmente fastidiado. También es verdad que si te quedas muy en blanco, ¿no? Y ya no tienes nada o no te apetece poner nada que te surja, pues tampoco tiene sentido escribir por escribir. Yo también, otra cosa que me sorprendió cuando te conocí, es que eras muy buen lector. Habías leído bastante y bastante bien.
porque creo que habías elegido, creo que buenos autores, buenas obras, tenías ya una mirada, cierta profundidad en lo que habías leído, ¿no? Pues la lectura también es entretenimiento, o principalmente es entretenimiento, ¿no? Es uno, yo creo, de los grandes negocios del ocio es eso, ¿no? Pues cine, música y literatura, ¿no? Entonces leemos muchas veces por diversión. Y quería saber, pues, bueno, qué son ahora, porque a lo mejor tampoco son los mismos que hace 10 años, pero ahora, ¿quiénes son los autores? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué tipo de literatura? A lo mejor también puede ayudarles a ellos a entender quizás un poco el libro, porque a veces hay una consonancia, ¿no? Sí que sigue siéndolo un referente para mí, y lo fue desde el principio. Yo creo que el compañero que desde el principio ya hablamos de ella, porque a mí me marcó mucho en el sentido de que me incitó a escribir yo lo que leí. Yo he leído, como dices tú, toda la vida, y siempre me ha gustado leer y me ha encantado, me lo he pasado fenomenal. Algunas cosas me han hecho pensar mucho, otras simplemente pues las he disfrutado. No me cierro a ningún tipo de literatura, ni creo que se deba a nadie cerrar a ello, pero bueno, esa es mi opinión. y en un momento descubrí a una escritora argentina, se llama Samantha Schweblin, no sé si la conoces, tiene una obra muy cortita, y yo descubrí en su momento una novelita muy corta que se llama Distancia de Rescate, y sus relatos, que ella era escritora de relatos, y me parecieron impactantes. Me gustaría que algo de eso se viera en algún texto de por aquí, porque sería fantástico, ¿no? Pero es una de las escritoras que a mí me ha marcado por esa cuestión de como animarme, a decir, a ver, yo me puedo animar a escribir estas cosas, me gustaría, porque no sé si me identifico, o cuando las leo siento muchas cosas, y entonces me gustaría escribir eso. Claro, es que hay autores que los lees y te dan ganas de escribir. Exacto. Ojalá pueda hacerlo algún día o así. Pero pues yo creo que Samantha es un referente muy interesante. Y quien no se haya acercado a su obra, pues está muy a tiempo. Sí, he leído algunas otras autoras, también argentina, también Mariana Enríquez, que luego, en principio, escritoras de relatos, cuando he empezado a escribir, o escritores, a lo mejor también Raymond Carver, me gusta mucho, y creo que tiene muchas cosas ahí de las que muchas veces tiro, ¿no? De su aparente sencillez. A lo mejor muchas veces el buscar el rellenar la historia con algo de verdad por detrás de la historia, ¿no? Ahora, escritores más actuales, por ejemplo, me gusta Ottessa Moschfer, una escritora americana. Me gustan más los relatos, ha escrito un libro también, o varias novelas, yo he leído una de ellas, pero me gustan mucho más los relatos. Es verdad que este es un libro de relatos, ahora estoy escribiendo una novela, pero me gusta mucho el relato y volveré a escribir relatos porque me gusta leerlos y me gusta escribirlos. Así que... Sí, justamente era una de las cosas también que quería hablar un poco contigo, porque entre que en España, incluso en Europa, no hay tradición de leer relatos, ni por tanto tampoco de escribirlo, porque si no hay quien lo lea, no es un género muy conocido, ¿no? Estás en el segundo año del máster, que tienes que hacer un proyecto, y que en general parece que desde editores hasta amigos siempre te están demandando que escribas novelas. ¿Para cuándo la novela? Y entonces, bueno, saber un poco dónde estás, cómo te encuentras con el género, qué estás haciendo, cuál es tu proyecto del máster. Nos quieres hablar un poco eso de la diferencia entre relato y novela, porque tampoco es fácil encontrar gente que le guste el relato como a ti. Yo creo que Samantha Schweblin es claramente pues, un ejemplo de una tía de corto aliento, entonces escribe relato y novela corta. Cuando escribes novelas más largas, que yo no he leído, pero parece que por suerte que no funciona tan bien. Se llama un relato, bueno, es extraordinaria. Y Distancia de Rescate, de hecho, bueno, han hecho una película, ha estado finalista del Booker, si no me equivoco. Es una tía que en historias más o menos breves, y a mí me gustaría que en España hubiera más... Sí, es verdad. Hay menos tradición, no lo sé si por el mercado,
o... Ya, pero que fue antes, el huevo o la gallina. Ya, ¿no? bueno, Se editorial porque no hay, Sí. cuando hay porque la gente no lee y al final se Ya. van retroalimentando. Yo creo que ahora sí que hay como el relato, no lo sé, si a la gente le gusta. A mí me gusta, y por ejemplo un libro de relatos puro, relatos. No hay novela, no hay un hilo común que una los relatos, ni una historia por detrás, ni un personaje que los vaya analizando. Es el autor, lo único que hay en común. Exactamente, lo único que hay en común es el autor. Eso es para mí, ¿no? Pero, sin embargo, es algo que a lo mejor en editoriales no gusta tanto. Pero son relatos, ¿y qué es lo que tienen en común? Porque son relatos. Que son relatos. Como lo has dicho, ¿no? Que los he escrito yo y entonces salen los temas de los que uno habla, pues al final van saliendo por ahí. Pero las historias son muy distintas. Y a mí eso me parece una riqueza grandísima en un relato. Porque te puedes leer 1 o 2 relatos y disfrutarlos y ya está. Y al día siguiente te leerás otro o cuando te dé la gana. No necesitas, como una novela, meterte en esa historia, ir avanzando poco a poco, Eso que luego es depende mucho de cómo lo leas, la aprecias más o menos, que eso yo creo que nos pasa mucho a los lectores, que hay veces que leemos una novela y pues a lo mejor no nos ha gustado mucho y puede que se deba a que no la hemos leído como se debía leer, ¿no? Porque claro, una novela no te la lees del tirón. Un relato sí, un relato te lo lees del tirón. Aquí hay alguno que es largo y a lo mejor no llega para leerlo del tirón, sí se puede leer. Se puede leer del tirón, pero a lo mejor no. Pero en general es una historia que vas a vivir con cierta intensidad, porque vas a empezar desde el principio y vas a llegar al final. Entonces, a mí eso me gusta. No, y es verdad que ese tipo de antología, a veces te encuentras un relato, pues eso, fantástico, uno divertido, irónico, otro muy oscuro. Es verdad que ese libro puro de relatos que dices tiene su encanto. También tiene el otro hasta el punto de que casi hibrida con la novela, ¿no? Esos relatos que tienen personajes comunes, donde se pone la frontera. Bueno, yo sí que entiendo que también el mercado a lo mejor demanda un poco más eso. Pero el disfrute de encontrar una antología, eso de un autor donde ves relatos muy variados y tiene ese placer que es como mezclar varios libros. Sí. Te lees un relato y acaba y el otro no tiene nada que ver y eso es un disfrute. Pero de nuevo no has contestado. Sí. No, ahora estoy marcado en otra historia muy diferente. Es verdad que es muy distinto. Es verdad que el acto de escribir es el acto de escribir, el acto de la creación de una historia, de un escenario, de un ambiente, de lo que quieras, es muy parecido, pero el trabajo es muy diferente. Y a mí me ha costado un poco sacar el foco del relato a la novela, pero sí que estoy disfrutando otras cosas también, a su vez, porque, claro, tiene otra riqueza que a lo mejor no puedes meter en un relato de la creación de un personaje o de una trama, desarrollar tramas, o con una subtrama, que eso efectivamente en un relato se ven ahí, pero en una novela tiene que haber más cosas. Por ahí no sé si que me están levantando la mano. Sí, tenía una pregunta. Vale. Adelante. Bueno, yo he vivido la creación del libro bastante de cerca. Sí. Y sigo teniendo la misma pregunta desde el principio y todavía no la sé. A mí me pasa igual, Me preguntan y no le contesto. ¿De dónde sale el título? La piel de un momento. Pues precisamente de esa idea del libro de relatos individuales, cada relato por su lado. Cuando siempre que he hablado con alguien del entorno editorial, del entorno de la creación de la escritura, me han demandado por el nexo común, por la unión de los relatos, etc. Y yo nunca he pretendido que la hubiera. Pero claro, al poner el título, sí que necesitaba que de alguna manera el título aludiera a todo lo que está incluido ahí dentro. Y entonces me costó mucho darle muchas vueltas.
Y por eso a lo mejor es un poco abstracto y es un poco poético, poético, diferente. porque sí que creo que, por un lado, en mis relatos intento reflejar mucho la sensorialidad tanto de los personajes como de las situaciones que van viviendo los personajes en los relatos. Y entonces esa sensorialidad yo quería que de alguna manera quedara reflejada en el título. Y la piel es el elemento sensorial, digamos, casi por naturaleza, ¿no? Aparte, me aludía a... También me gustaba porque no solo recogía esa idea sensorial, sino que recoge también la idea de algo muy íntimo mío, muy algo que está pegado a mi cuerpo, y que de ahí es de donde han salido todas estas historias. Entonces, por ahí la idea de la piel me gustaba mucho. Y que sea de un momento es algo porque las historias o los relatos, como me enseñan aquí en la escuela muchos de los profesores, siempre cuentan la historia de un momento. Es ese momento que es decisivo para que esa historia merezca la pena ser contada. Se cuente. ¿Por qué cuentas esta historia? Porque haya ocurrido algo, pero ha ocurrido algo en ese punto, en ese momento. Entonces, este título me parece que recogía un poco esa idea general de todos los relatos. Se puede aplicar a todos los relatos. Es un título precioso. Muchas Y gracias. yo te lo he dicho. Precioso. Pregunta. Bueno, yo tengo la suerte de ser la persona que te conoce desde hace más tiempo, de los aquí presentes, solo 56 años, que es un placer. Has hablado de que la piel hace alusión a lo tuyo, a lo íntimo, a lo personal. Y yo me pregunto hasta qué punto, aquellos que te conocemos durante mucho tiempo, vamos a tener una lectura y una interpretación de la lectura quizás distinta de la que puede hacer alguien que no te conozca de nada. En tanto en cuanto veamos en tus textos cosas que conocemos de tu vida, que están reflejadas ahí. ¿Es así o es muy ficticio y va a ser la misma lectura de la línea? No, sin duda. Yo creo que la lectura de cualquier lector siempre es única. El lector, ese momento también es único entre él y el escritor. Y ese diálogo no debería salir de ahí. Hay muchas veces que leemos información de los libros, ¿no?, del autor, para cuando abordamos el texto poder interpretarlo. No lo sé, cada uno que haga lo que quiera. En realidad debería ser el texto en sí el que te diera las claves para sentir tú lo que quieras. Y en ese sentido, sin ninguna duda, las personas que aquí me conocéis mucho, en algunos momentos vais a encontrar cosas que no explícitamente, pero seguramente os van a traer a la memoria la sensación, alguna vivencia, algún recuerdo o alguna historia. Aquí hay un chaval que en un momento dado le están dando por encima del hielo de la piscina de su casa. Anda. Eso te suena, ¿no? Que le suena. Que luego, como hablábamos antes, en el sentido de la creación de las historias, pues esa historia o ese hecho real, tal cual, en la historia no es tan real como fue en la realidad. ¿No? Está... Muy literal, que decimos copyright. Si alguno os sentís muy aludido, pues me lo decís y os pongo al final del relato. Que sepáis que... Muy bien, muy interesante. Sí, bueno, no mucho más tampoco, aparte de todas las preguntas que queráis hacer, que no vamos mal de tiempo, se pueden hacer. Yo sí que quería, que también les digas por qué se deben leer este libro, ¿no? Bueno, y comprarlo previamente. Bueno, yo creo que tiene una... no sé si eso es un valor, pero para mí sí. Y tiene una honestidad, digamos, en la escritura. Yo todo lo que escribo, aunque sea ficcionado, aunque sea, como decía con relación al título, se conecta mucho conmigo.
Y creo que es algo muy, muy real, de la realidad de todos, el que tengamos capacidad de conectar con esos sentimientos o con esas sensaciones. La literatura, y espero que esta lo consiga, lo que en realidad hace es que nos hace vivir otras cosas, ¿no? Nos hace vivir la historia que estoy contando aquí, intentando que la sienta el lector con lo que yo quiero que vaya apareciendo ahí. Y entonces, en ese sentido, creo que a cualquiera le va a aportar emoción, y eso me parece algo muy valioso. Sí, yo sí estoy de acuerdo y creo que es cierto, ¿no? Que no exageras al hablar de tu libro, que eso está ahí. Como decía al principio, pues lo que te faltaba, como nos falta a todos cuando arrancamos, es técnica, pero que sí que estaba mucho de eso, ¿no? De tu deseo de hablar del ser humano, ¿no? De tu experiencia, de tus cosas, tus inquietudes, creo que son las mismas que tenemos un poco todos, y yo creo que eso también. Luego hay muchos relatos muy cortitos, hay algunos medianos, hay un par de relatos largos, eso creo que también es interesante, ¿no? Moverse en distintas extensiones, que a veces da gusto, ¿no? Un relato de 2 páginas o 3 que te lees como un caramelito pequeño, ¿no? Y otro ya que lo paladeas más y que te da más tiempo a meterte incluso en la prosa, en la historia, porque muchas historias buenas lo que deseamos es que no acaben, ¿no? Y lo bueno de los tochos estos, cuando son buenos, ¿no? Que, joder, todavía me quedan 400 páginas, qué guay, ¿no? Lo malo es cuando todavía me quedan 400 páginas. Pero aquí en relatos, esa variedad, esa imaginación, antes te preguntaba, ¿no? Hasta qué punto había elementos fantásticos, así, porque yo me acuerdo de eso, en tu locura, de tus historias, nunca sabía yo muy bien si te estabas moviendo, te querías mover en el terreno real o fantástico, ¿no? Y me comentabas antes fuera de la charla eso, que estaban ahí un poco en el límite, ¿no? Como la chica esa de la burbuja, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí. ¿Te gusta explorar un poco a veces ese límite? Estar en los límites. Es que efectivamente, si estás en el centro del foco, eso no merece la pena contarlo, porque lo ve todo el mundo. Y es menos sugerente. Claro. Si dejas la duda, es como el realismo mágico. Es que este tío es idiota o que lo vivía así, ¿no? Te queda esa duda y es fantástico. Sí. Entonces es como, esto es real, esto es como lo ve el personaje, y tiene más juego, ¿no? Que el realismo puro y duro a la costumbrista y más agarrado a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego que creo que es un libro muy interesante y que has hablado muy bien de eso de un libro puro de relatos, ¿no? Hay relatos que leíste en clase, hay relatos que no conozco, hay relatos que has hecho hace nada, como quien dice, y también tú lo verás mejor, pero bueno, también se le puede leer un poco la evolución, en temas, en técnica, en un poco todo, lo has repasado, el texto, el libro está trabajado y está con tu... Eres profesor y todo, ¿no? Bueno, sí, eso no lo sé si es algo que puede decir muy en alto, porque claro, todos los que son alumnos míos, que yo no me gusta tampoco llamarlos alumnos porque son compañeros en el taller, ¿no? Al final yo no les puedo enseñar nada más que mostrarles mi experiencia y cosas que he ido viendo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también, antes de terminar, ser agradecido con toda la gente que ha compartido conmigo estos talleres, por aquí hay unos cuantos, por allí también y por allí, porque ellos han enriquecido muchísimo todo esto. O sea, todo lo que yo les puedo decir a los compañeros de los talleres, ellos me lo van a devolver multiplicado por no sé cuántos que hay en clase. O sea, es el ser profesor de escritura creativa. Tú también lo eres, creo que es un privilegio porque al final recibimos muchísimo más de lo que podemos que yo, que tengo muchos trabajos desde repartir pizzas con 17 años, ¿no? Hasta ser ingeniero informático, es el único trabajo en mi vida que me ha devuelto, que me daba mucho, ¿sabes? Y no es fácil, supongo que hay muchos más trabajos, espero que tal, y sobre todo relacionado con la docencia, que te devuelvan, pero no es tan habitual. Y yo cuando entraba, y yo desde 2007 dando clases aquí en la escuela, ya son muchos años, es un trabajo que me sigue gustando, pero por eso, porque la magia del taller, ¿no? Ese compartir, que también pasa cuando eres alumno y tienes compañeros y hay una buena dinámica. Fíjate, que hay varios compañeros tuyos que han aguantado
Ya, bueno, bueno, en la escuela y han aguantado años contigo y tal. Sí, sí. Y esa es la magia de compartir. Entonces, claro, cuando tú dices tus compañeros de taller, me parece muy, muy bonito. Y es muy real, vamos, que yo he aprendido mucho, no es el tópico ese. Yo aprendo mucho, no sé. No, porque es que, claro, es que la literatura tiene tanto, Sí. tiene una pequeña parte de técnica y otra gran parte muy subjetiva y muy creativa, que es mejor ponerlo en común, ¿no? Sí. Por ahí teníamos otra pregunta. Yo quería preguntarte, cuando escribes un relato, bueno, yo es que como no sé escribir, me parece muy complicado y me cuestiono cuál es el proceso. Cuando escribes un relato, lo lees, lo relees, lo relees 80 veces y modificas algo. Pero llega un momento en el que dices, acabado. O siempre vas cambiando algo, llega un momento en el que dices, venga, que se quede así, que si no, no lo acabo nunca. No cabe duda que hay un momento en el que se ha acabado. Pero en realidad los textos, yo desafortunadamente no he encontrado el texto perfecto y entonces seguiría siempre retocando algo. Ahora cogería aquí algún texto y diría, hombre, si aquí le podría tal. O sea, es verdad que es un proceso que lleva mucho tiempo, a lo mejor no por el tiempo de elaboración en sí, sino porque yo creo que para dar por terminado un texto necesita que tengas la capacidad de observarlo de distintas maneras. Entonces, en ese sentido, solemos utilizar mucho a un lector cero, claro, o a un amigo, externo, claro. a un profesor que le esclavizamos para que nos vea más textos y tal, porque necesitamos que ese texto se vaya haciendo tridimensional, ¿no? Tenemos que verlo desde un foco más como un prisma, desde muchos lados. Y entonces necesitamos un tiempo para poder observar eso. Ahora, llega un momento, unas veces porque estás muy satisfecho y otras porque no tienes más remedio que seguir caminando y seguir con otras cosas, ¿no? Yo no reconozco que no tengo el texto perfecto. No hay ningún texto que diga, es que no le cambiaría nada. Bueno, yo creo que eso es sano y que espero que dure toda la vida. Claro, porque el momento en el que dices esto está perfecto y tal, pues es que probablemente te estés tú mismo limitando, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchísimos autores súper maduros y súper, de hecho, conocidos y con obra, que terminan algo y no saben si es una obra maestra o es su peor novela. Y creo que esa inseguridad, aunque sea angustiante, creo que esa inseguridad también les ayuda a eso, a no acomodarse, ¿no? Es decir, que bien está y ya está, no se le puede hacer nada, ¿no? Más preguntas por ahí. Lo mío no es una pregunta, es un agradecimiento. Sí, porque tuvimos la suerte, mi marido y yo, mis hijos, de recibir hace 19 años un primer bueno, no sé si el primero, pero un gran relato para mí de Aitor, y la verdad es que me siento, ha sido uno de los regalos más bonitos que he recibido en mi vida y me siento muy afortunada. Muchas gracias. Escrito por Aitor, ilustrado por Lucía. Y un gran relato. Un placer. Hace 19 años, ¿eh? Sí, no, que yo ya digo que escribir he escrito desde hace mucho tiempo. Y aquel fue un relato igual que estos, os decía que estaba muy pegado a emociones y a sentimientos míos, aquel sin duda lo fue. Y ahora solo pensarlo se me pone un poco la mente de gallina por la situación que vivimos y era algo que me apetecía escribir porque lo pedía el cuerpo. Esta expresión que decimos que lo pide el cuerpo es algo que te está saliendo. Es que eso debería ser un escritor, ¿no? No ese que dice, venga, entrégame en 500 páginas que te doy el adelanto para que... Claro, si escribir todos... sea un mercenario nada más de la escritura, ¿no? Todos sabemos escribir, pero que la escritura contenga. Sí, y que tengas ese impulso, que no lo hagas por oficio, ¿no? Sino que realmente haya ese impulso, pues eso sí, de luego que fue una experiencia muy de escritor, ¿no? Que estará técnicamente mejor o peor, pero que te salió esa necesidad. Y que eso permanezca, yo creo que es lo que te puede hacer escribir grandes historias. El momento en el que yo creo que te encuentras escribiendo por oficio, por obligación, que no te conmueve ni siquiera a ti, es muy difícil que conmueva a los demás, ¿no?
Claro, si te da mucha pasta, pues bueno, ahora que tenga Eso díselo a lo que... moral, pero en el purismo de la escritura debería ser así, no sé. ¿Más cosillas? Yo quería aprovechar este momento para expresarle a Aitor algo muy personal mío con respecto a él. Nos conocemos de un ambiente muy distinto a este, ¿no? Siempre te he percibido como una persona, como una bestia social, pero muy discreta a la vez, ¿no? Es como con un brillo mate que habla de tu modestia, de la modestia con la que te mueves normalmente. Y me parece una cualidad increíble, ¿no? Y luego al leer estos extractos de tu obra me parecen de una intensidad, de una profundidad que estoy casi conmocionado. Estoy encantado. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Espero que esa sensación la reconozcas a lo largo de todos los textos, porque es un poco la intención con la que escribo. O sea, mi forma de ser no lo sé, yo no sé cómo soy porque me sale así. Entonces, Te digo desde fuera. eso no... No te sabes tu teléfono porque nunca te llaman, ¿no? Más o menos. No es lo mismo, no sé quién soy porque siempre te llamo. Exactamente. De todas formas te agradezco el cariño que demuestras con esas palabras, que ya lo he sentido yo en otras experiencias que hemos tenido. Te lo agradezco muchísimo. No sé si le quieres llamar al editor para que... A ver si puede acercarse Alex por un poquito que... Sí. ¿Te ve o no te ve? Sí. Estamos guardando los libros para que no Los escapes. y los compréis todos. Alex es una de las personas que ha querido editar mi libro en su editorial, y entonces creo que también merece la pena que nos diga un poquito pues esta editorial qué es y por qué tiene un huequito para mí. Vale, a ver, tiene un huequito para ti por dos razones. La primera, bueno, siempre lo decimos, todo el mundo tiene una historia que contar, ¿no? Como podéis, bueno, como comprobaréis, Aitor tiene bastantes que contar. Más largas, más cortitas, lo que fuera. Cuando nos presentó el manuscrito nos gustó mucho. Nos gustó mucho cómo escribes, es una lectura muy fácil, es una lectura amena, además los relatos. El más raro creo que es el de Alicia, el de la azafata, ¿verdad? El de la azafata, bueno, exacto. se Exacto, sí, bueno, es que entienden, soy un claro, lector, bueno. tengo 8000 libros en la cabeza, no me acuerdo de todos los títulos. Sí. Y nos gustó mucho, ya te digo, porque es muy fluido y se lee muy bien. Aparte, bueno, tenemos una relación, no nosotros en concreto, pero los Barrondo y nosotros, porque resulta que tanto yo como mi mujer íbamos al mismo colegio que ellos. 40 y tantos años algunos más. Al mío que me tocaba el Asier. Asier está allí. Pues este. Que sobre todo Es que somos 8 hermanos, entonces a algunos me tocaba porque... A mi mujer me tocaba Iván. O sea, en fin. No, pero dejando esa parte, realmente está muy bien escrito. Y luego hay otra cuestión, claro, es que nosotros, a ver, empezamos hace 7 años con nuestra editorial, porque llevamos trabajando en el mundo editorial más de 20. Empezamos con esto porque queríamos hacer las cosas de una manera distinta de como se estaban haciendo hasta entonces. Queríamos darle un empujón a la calidad, realmente, y no a la cantidad de libros. Nosotros intentamos siempre que nuestros libros estén muy bien hechos, muy bien maquetados, con un tipo de letra y un tamaño de letra que se pueda leer con bastante facilidad. Y nos gusta preocuparnos por nuestros autores. Queremos y creemos que hemos conseguido una gran familia entre lo que son los autores y la editorial. Y claro, para la gran familia, pues tú tenías que venir. Entonces, como podéis ver, es la colección Rúbrica, que son los libros que nosotros editamos, digamos que para nosotros tienen un interés especial. Y la obra de Aitor lo es. Poquito más, porque además uno va a echar por encima, vas a tener que firmar muchos libros porque además he estado comprando y fama. O sea, que se te va a quedar la muñeca bastante. Y nada, si alguien además se atreve a escribir o lo que sea, pues aquí estamos, le preguntáis a Aitor, que él lo dirá, pero creo que lo hemos tratado bastante bien. Sí, no, desde luego, yo cuando os he comentado antes que anduve dando vueltas y el manuscrito lo moví por un montón de sitios, por muchos, ¿eh? Algunos me contestaron, afortunadamente, que tampoco es muy normal, pero bueno, hasta que al final
pues coincidí con Alex, con Silvia, con la editorial Estudio Ediciones, y ellos la verdad es que me lo pusieron muy fácil. El hecho de aceptar el manuscrito y la forma en la que han tratado el manuscrito para mí ha sido fantástica. Me han dado toda la libertad que he querido, me han dado todos los consejos que creo que han podido, y yo creo que ha funcionado muy bien, y gracias a eso pues sale un libro que yo creo que está muy... Yo estoy muy orgulloso. Gracias a todos por venir, por permitirme que abuse de vuestra amistad, de vuestro compañerismo, etcétera, etcétera. Gracias muy especiales a Lucía, que aparte de muchas cosas con las que ha colaborado conmigo, ha colaborado con esta portada que la ha hecho ella. Y gracias, por supuesto, a Enrique, que, como le he dicho a él, fue uno de los elementos decisivos para que mi entusiasmo se disparara y haya podido llegar hasta aquí. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Así que Yo ahora os espero fuera. sí.